Hola de nuevo, ¿cómo están? Yo soy Katherine, bienvenidos a un episodio más de Intercambio Podcast. Chicos, este es un aviso a la comunidad PUC. Recuerden que no hemos cerrado nuestra convocatoria para obtener los testimonios de sus experiencias de intercambio. Aún pueden escribirnos por interno a nuestras redes sociales y nos contactaremos con ustedes para agendar una entrevista. Como habrán podido escuchar a lo largo de todo este tiempo, hemos obtenido información de ciudades y países interesantes como Alemania, Austria, Brasil, Canadá, entre otros. Y quisiéramos también escuchar experiencias en países como Australia, Italia, Finlandia, Francia, Argentina, Estados Unidos. Es decir, hay tantas universidades con las que tenemos convenio que estoy segura muchos estudiantes están interesados en conocer a detalle. Así que nada, chicos, anímense y escríbanos. Y bien, para comenzar con el programa de hoy, tenemos como invitado a un egresado PUC. Él es Joaquín Marreros, es historiador y realizó su intercambio durante el semestre 2018-2 en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Joaquín nos contará hoy más detalles sobre su experiencia de intercambio. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Catherine, buenas tardes. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Yo muy bien y bueno, emocionada por tenerte como invitado y también porque nos vas a hablar sobre un país maravilloso como es Portugal y la verdad es que es la primera vez que vamos a tener una entrevista, ¿no? Con un estudiante que ha ido a este país a estudiar, a hacer su intercambio. Ujú. Sí, gracias por animarte a eso y por escribirnos. Y bueno, en realidad nosotros tenemos muchas aquí preguntas para hacerte. Primero quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio a Portugal. Sí, bueno, una de las primeras cuestiones que me animaron fue precisamente que siempre quise conocer Europa desde pequeño. Precisamente por mi carrera de historiador, se nos enseña mucho acerca de la historia europea, ¿no? Desde el colegio incluso, Ujú. y cuando comencé la universidad también, y mucho más en facultad, que todos los cursos son de historia, ¿no? Entonces, escuchar tantos nombres, tantos países, realmente anima a uno a hacer este intercambio. Y precisamente escogí Portugal porque es una buena opción económicamente hablando, ¿no? Portugal Ujú. pertenece a la Unión Europea, tiene en su moneda es el euro, ¿no? Pero a comparación de otros países es bastante barato, ¿no? Entonces, eso también fue un factor que jugó a favor porque las cosas que compraba o las cuestiones que veía antes de ir a este país me parecían baratas en comparación a otros países europeos, ¿no? Y otra cuestión un poco más personal es que el bisabuelo de mi padre también era portugués. Entonces, Oh, justamente ok. también, claro, por una cuestión familiar, también me animé a ir a Portugal precisamente. Ujú. Claro, claro. Tenías diversas motivaciones, ¿no? Por Claro. distintos, de distintos lados. Ay, genial, qué bueno que lo hayas entonces elegido. Y bueno, excelente, ¿no? Me parece súper bien. Ahora cuéntanos, ¿por qué elegiste la Universidad de Coimbra para hacer tu intercambio? Sí, bueno, creo que a todos los chicos cuando nos animamos a hacer un intercambio realmente es una cuestión de qué país escoger o qué ciudad en específico, ¿no? Entonces Ujú. ahí tuvo que ver un poco la coordinación de la carrera, el coordinador de la carrera que se llama Miguel Costa, le agradezco mucho en ese sentido, de que me animó a Ujú. postular justamente a la Universidad de Coimbra porque me dijo que esta universidad era más o menos especializada en letras y ciencias humanas, que justamente es el nombre de la facultad en la que estudié, ¿no? Entonces, me animó el hecho de que muchos estudiantes ahí se dedicaran a estudiar historia, literatura, lenguas, ¿no? Cuestiones que también estudié aquí en Lima, pero justamente la Universidad de Coimbra era un poco más especializada en ese aspecto, ¿no? Entonces, Mm. me animó el hecho de que el coordinador de la carrera me haya ofrecido esa oportunidad. Y también el hecho de que cuando me dijo eso yo no sabía nada de portugués y también me animó el hecho de aprender un nuevo idioma, ¿no? Yo ya sabía inglés y un poco de alemán, pero al tratar de aprender portugués también me motivó a hacerlo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuándo fue esta conversación? Porque, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde esa conversación hasta tener tu intercambio?
Si mal no recuerdo, fue en los preparativos o en estas charlas que nos da la oficina de intercambio antes de postular, ¿no? Cuando nos da toda la información a qué países podemos postular según nuestra carrera, ¿no? Entonces me parece que Ujú. fue en abril del 2018, no, antes, no, fue antes, claro, en el 2017 incluso. Claro, Mm, fue el 2017. Ujú. claro, me imagino porque has estado, o sea, como me mencionas que justamente a partir de este coordinador pudiste ya tener más información sobre esta universidad y animarte a estudiar portugués. Entonces, más o menos quería saber el tiempo que te tomó para de repente aprender portugués, ¿no? Antes de postular. Ujú. Más o menos lo básico que se puede aprender son 4 meses, porque recuerden que el portugués es un idioma muy, muy parecido al español, ¿no? Entonces tenemos una gramática bastante similar, cambian algunas cosas, sí, pero la gramática es básicamente la misma. La pronunciación sí cambia un poquito, pero es casi, o sea, es parecida al español, ¿no? No es como aprender un idioma como el inglés o el alemán, que son un poco más difíciles, ¿no? Entonces creo que con dedicación y con comenzar a leer más sobre portugués, ver series en portugués, te toma muy poco tiempo, la verdad. Ujú. Ujú, ujú. Ay, qué bueno, buenísimo. Entonces te adaptaste súper bien y Sí, te matriculaste en una academia, supongo. sí, justamente me matriculé en Idiomas Católica, que también ofrece el programa de portugués. También les recomiendo bastante porque justamente desde el día uno ya nos hacen hablar en portugués, comenzando con los Mm, saludos y todo lo básico, ¿no? Entonces sí es una buena opción. Pero lo que quería precisar es que si bien aprendí portugués, este fue un portugués de Brasil, ¿no? Que justamente, como creo que lo comentaré, es muy diferente al portugués de Portugal, que también me jugó un poquito en contra, pero sí sabía el idioma, ¿no? Entonces, mm, pero sí sabía el portugués en general, pero la pronunciación era muy diferente, la verdad. Ujú. ok, ok. ¿Cuáles son los cursos que has llevado en la Universidad de Coimbra? Llevé dos cursos, el curso de Historia de la Vida Privada y el curso de Historia del Tiempo Presente. Ujú. Ujú. ¿Y qué te parecieron, qué te pareció la dinámica, los profesores? Em, ¿Puedes comentarnos un poco más de eso, del día a día de las clases en la universidad? Sí, claro. Bueno, yo tenía clases de los lunes y no, lunes, martes y los jueves, ¿no? Entonces, era básicamente como se nos enseña, al menos en mi experiencia en estudios generales letras, que el profesor o profesora en este caso estaba en la clase y dictaba su curso y nosotros teníamos que tomar apuntes, ¿no? Las dinámicas de los cursos fueron bastante interesantes porque pude aprender mucho más de historia europea y específicamente de historia de Portugal, ¿no? Por ejemplo, en este Mm, curso de historia de la vida privada se nos enseñó un poco qué comían la gente en el Portugal medieval, por ejemplo, las dinámicas de la alimentación, de higiene, de salud, ¿no? Y precisamente iban desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, ¿no? Entonces esta cuestión también me interesó bastante porque no era una cuestión política como se nos hace ver la historia desde siempre, sino una cuestión de precisamente personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces eso fue bastante alentador para mí porque me hizo ver desde otra perspectiva cómo se podía estudiar historia también, ¿no? Y mm. también el otro curso de historia del tiempo presente, pude averiguar mucho más sobre la historia contemporánea de Portugal de los siglos XX al XXI, y me hizo aprender un montón, ¿no? No solamente de historia europea en general, sino de este país, ¿no? Ujú. Ah, mira, qué interesante ambos cursos, ¿no? ¿Cómo así decidiste elegir esos cursos? Eh, bueno, precisamente el de historia de la vida privada siempre me llamó la atención porque, digámoslo, la historia política o económica no me llama tanto la atención, eso es algo que fui descubriendo en mi carrera, sino más de la gente que está, de la gente común, ¿no? No de presidentes ni de reyes, sino de gente que hace su vida día a día, ¿no? Entonces creo que la opción de la historia de la vida privada fue clave porque justamente en la facultad sí hablamos de esos temas, pero no había un curso específico sobre ello, ¿no? Y el otro curso, que es Historia del Tiempo Presente, es porque me interesa mucho las dinámicas entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Que es una historia mucho, mucho más contemporánea, ¿no? Entonces, esas fueron mis razones por las que me decidí inscribir en estos cursos.
Ujú, ujú. Sobre, por ejemplo, los trabajos grupales o exámenes, ¿cómo fue Ujú. esa, la metodología de enseñanza? Bueno, como lo comenté, realmente eran clases expositivas en las cuales la profesora separaba y justamente dictaba la clase. No hubo necesidad de hacer trabajos grupales porque la metodología no lo ameritaba, ¿no? Pero sí algunas Ujú, exposiciones o algunos pequeños trabajos. Lo que sí quiero comentar es justamente con la dinámica de los exámenes, porque yo sí sentía que sabía portugués y sí sentía que le entendía al profesor, pero a veces en el examen me ponía muy nervioso, ¿no? Entonces, ujú. justamente un día antes o en la clase anterior al examen, le pregunté a la profesora si podía hacer los exámenes en español y me dijo que perfectamente. Entonces, eso fue Mm, clave para mí porque ya no me ponía tan nervioso y aparte que estos profesores eran tan cultos que también les decían a los otros chicos de intercambio que venían de Francia, de Inglaterra o de otros países de Europa que lo podrían hacer en su lengua de origen, ¿no? Entonces ellos sí sabían hablar estos idiomas, ¿no? Y sobre el campus, por ejemplo, que tú lo has podido experimentar, Ujú. cuéntanos un poco más cómo es la biblioteca, ¿no? Todos estos espacios que has podido apreciar ahí dentro. Sí, bueno, precisar que no es un campus como lo conocemos en la católica, ¿no? Que tienes que pasar una puerta para ingresar, digámoslo así, a todos los beneficios de la PUC, digámoslo así. La Ujú, universidad está dividida en tres polos, se les llama así, ¿no? Que son más o menos tres áreas grandes. Yo estaba en el polo uno, ¿bien? Que es la parte antigua de la universidad. Ahora, las facultades están en la calle, ¿no? O sea, cualquier persona puede pasar por ahí y no darse cuenta precisamente de que se trata de la universidad, pero ah, mira. no es que sea un campus cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi facultad estaba en la Vía Latina, así se llamaba la calle, que era la Ujú, Facultad de Letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Polo uno es gigante porque no solamente es la universidad, sino es un patrimonio histórico y turístico de Portugal, ¿no? Entonces, ujú. lo que más llama la atención del Polo uno es la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque antes era el Palacio Real de Portugal, ¿no? Entonces, Coimbra, por ejemplo, fue la primera capital de Portugal antes de Lisboa. Entonces, Oh, en la Facultad de Derecho antes era el Palacio Real, donde vivía justamente el rey, ¿no? Entonces ahí se llama, claro, el Palacio Real y está ubicado en el Palacio de las Escuelas, se llama así el lugar, ¿no? Entonces es una cuestión un poco así magnificente, ¿no? Donde han pasado reyes y personas ilustres de Portugal, ¿no? ujú, claro. Entonces, el Polo uno precisamente es esta cuestión un poco más histórica. Ahora, obviamente los edificios no datan de esa época, sino que son un poco más contemporáneos, si mal no recuerdo, de 1940 o por ahí, ¿no? Ujú. Y principalmente hacía mis actividades ahí en el Polo uno, pero también pude visitar el Polo 2, que es donde está la Facultad de Medicina y Farmacia, que es mucho más moderno, ¿no? Mucho más tecnológico, y el Polo 3, que es donde está la Facultad de Economía, que está un poquito alejada de la ciudad, pero no tanto, ¿no? Que también es un poco más tecnológico en el aspecto de arquitectura, pero sí, básicamente la universidad se reparte en estos tres polos en toda la ciudad. Ujú. Qué interesante. Entonces, ¿cuáles podrías decir de repente, en resumen, que son los aspectos más resaltantes de esta universidad? Bueno, en resumen, primero es su historia, porque es considerada la universidad más antigua de Portugal, que fue fundada en 1290, es decir, en el siglo Wow. XIII. Sí, es bastante antigua, ya tiene más de 700 años. Entonces, su historia, precisamente porque ahí pasaron muchísimos de los reyes de Portugal y muchísimas personas ilustres, poetas, literatos, historiadores también. Entonces, ese es un aspecto esencial. Y otro también que es algo un poco curioso de contar, pero creo que es necesario, es que los estudiantes, los de primer ciclo, que allí se les denomina calouros, utilizan una capa y batina, así se llama su traje típico, que me hizo recordar mucho a la película de Harry Potter porque es igualita. Y de hecho la escritora Ah, se inspiró en estas ropas, ¿no? O bueno, no sé si la escritora, pero al menos en la película se ve,
se inspiraron en estas ropas para hacer la película, ¿no? Entonces es bastante importante eso porque muchos de los nuevos estudiantes utilizan estas capas y batinas que son abrigos bastante gruesos, incluso en el verano. Me acuerdo que yo fui en septiembre, donde hacía un calor infernal de hasta 36 grados, y ellos seguían con estas, con estas capas y batinas que Ah, se llaman. Dios. Sí, y eso demuestra lo importante que es para ellos formar la tradición universitaria de Coimbra, ¿no? Ujú. Ah, mira, ya veo que, wow, qué interesante, ¿no? Sí, es algo que aquí no hay forma que, No, bueno, es difícil, difícil, ¿no? sí, Pero qué bien saber que has podido en elegir una universidad que va mucho a tus afines, ¿no? Que está muy vinculado a tus intereses también, ¿no? Así ujú. que, qué bueno. ¿Qué podrías decirnos ahora que han sido los retos que has tenido que enfrentar durante tus estudios? Bueno, creo que el principal reto, como lo adelanté un poco antes, fue el del idioma, ¿no? Yo estaba súper convencido de que sí sabía portugués, porque lo había practicado, lo Ah, había estudiado bastante bien, pero apenas llegué a Lisboa primero y después cuando fui a Coimbra realmente no entendía nada. Precisamente porque la pronunciación es bastante diferente, realmente parecen dos idiomas distintos, realmente. sí, Incluso wow. incluso en la forma de escribir, de conjugar verbos a veces. Por ejemplo, ellos tienen lo que sería nuestro idioma, el vosotros, ¿no? Que usan en España, ahí lo usan también ellos. Entonces, estas pequeñas cuestiones también mareaban un poco, ¿no? Pero fue un reto, al menos el primer mes, porque mi oído recién se estaba acostumbrando a todo lo que decían, ¿no? Entonces en este primer mes sí me tuve que comunicar más o menos en inglés. Lo curioso es que muchas personas no hablan español en Portugal, a pesar de que España limita con ellos, prefieren hablar francés o inglés. Ah, sí. Sí, pero justamente domino el inglés, así que no hubo problemas con ello. Ya después del primer mes, pude ya relacionarme más, conocer más, porque ya mi oído ya se había acostumbrado al portugués de Portugal y ahora digo que sé más portugués de Portugal que portugués de Brasil, ¿no? Ese fue mi principal reto, creo. Ujú. Claro, claro. Ah, ok, entiendo. Qué interesante, qué bueno. Bueno, el reto del idioma en realidad es importante, pero también tú ves un antes y un después, ¿no? Ahora ya tienes experiencia, ya has pasado por inclusive estudiar en portugués. Las clases han sido en portugués, ¿verdad? Sí, así de portugués. Ujú. Ah, ya, ok. Claro, entonces, muy bien, genial, me parece excelente. Ahora vamos a hablar sobre cuál ha sido tu experiencia ya, digamos, de vivencial, ¿no? Una experiencia mucho más cercana, digamos, a la ciudad, el día a día. Entonces, quisiera primero preguntarte cómo se llamó la ciudad donde viviste. Imagino que es la ciudad de Coimbra, ¿no? Exacto. Ujú. ¿Y qué es lo que disfrutabas hacer en esta ciudad? Sí, bueno, precisar primero que la ciudad de Coimbra es bastante pequeña, ¿no? No es un monstruo como Lima, digamos. Es una ciudad bastante pequeña en la que viven 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, realmente no hay oportunidad de perderse, ¿no? Entonces, lo que quiero animar a los chicos que quieran irse allá es que exploren toda la ciudad porque no es que sea especialmente pequeña, pero si lo comparamos con megaciudades, digamos, como Lima, sí lo puedes recorrer bastante tranquilo, ¿no? Mm, Uno de los lugares que más me encantaban de la ciudad era el jardín botánico, el jardín botánico de la universidad, que también era patrimonio de la ciudad, ¿no? Porque podía entrar cualquier persona, ¿no? Era gratis, no tenías que pagar una entrada y realmente parece un bosque gigante, este, mm, porque tiene qué lindo. sí, bastantes árboles, tiene grutas con santos, tiene piletas, tiene un bosque de bambúes, ¿no? Entonces Ah, wow. fue bastante lindo tener esa primera experiencia. De hecho, cuando estuve el primer día en la universidad y en la ciudad, y bueno, yo soy un poco tímido, así que no hago amigos tan fácilmente, pero en esa oportunidad quise explorar un poco la ciudad y lo primero que hice fue visitar el jardín botánico y realmente me quedé encantado, ¿no? Porque es un espacio tan verde dentro de la ciudad que realmente te sientes en paz ahí, ¿no? Ese era uno de creo que fue mi lugar favorito para ir. Pero otro lugar favorito también fue que y eso ya pertenecía a la ciudad misma, al municipio, que se llama el Parque Verde,
que está a orillas del río, ¿no? Entonces, la ciudad tiene un río que se llama el Mondego, que ahí puedes hacer bastantes actividades, ¿no? Y también en sus orillas. Y en una de sus orillas estaba el Parque Verde, en el cual iba a escuchar música, a ver series, porque ahí tenían wifi en el parque, a leer, o a descansar un poco, o incluso a tomar el sol, ¿no? Entonces era un parque bastante bonito que también tenía algunas estatuas y conmemoraciones, ¿no? Entonces creo que esos dos lugares eran claves cuando no estaba estudiando, ¿no? Mm, qué lindo lo que mencionas, ¿no? Y muy me imagino un lugar pintoresco como para, o sea, para explorar a Ujú, pie. exacto. Digamos, se le da preferencia al peatón, hay autos, sobre el transporte público. ¿Podrías comentarnos un poco de eso? Sí, bueno, muy al contrario de lo que pasa en Lima, sí realmente respetan al peatón, ¿no? Y eso también me sorprendió, ¿no? Porque yo como persona que vivo en Lima, yo espero siempre que los autos pasen antes de que mi persona, ¿no? Pero ahí se Ujú. paraban, ¿no? O sea, yo me ponía al costado de una cebra y los autos se paraban para que yo pudiera pasar, ¿no? Entonces, las primeras veces sí realmente me sorprendía, ¿no? Porque eso nunca he visto aquí en el Perú. Entonces, Claro. la cultura vial es muy, muy importante para los portugueses y para Europa en general, ¿no? Como tú mencionas, sí hay bastantes autos, pero no es que se forme un tráfico. Bueno, solamente en las mañanas cuando toda la gente se va a la universidad y a sus trabajos, ¿no? Pero en el día a día realmente es una ciudad súper tranquila, no se tocan los claxon y realmente no tuve la oportunidad mucho de utilizar el transporte público porque como te comento, la ciudad es tan pequeña que lo podía hacer a pie. Entonces, tomar un bus que me costaba 70 centavos de euro el pasaje no lo veía tan necesario, ¿no? A veces sí lo Mm. cogía, digamos, para ir al mall que estaba un poco alejado de la ciudad, em, pero realmente hacía todo casi caminando. Ujú. Ay, qué bueno. Eso Sí, es importantísimo, ¿no? Porque también puedes observar la ciudad desde otra perspectiva también, ¿no? Qué exacto. interesante. Excelente. Em, También nosotros conocemos, y bueno, sabemos que Portugal está en un lugar preciso en Europa y quisiera que nos cuentes un poco cuáles son las ventajas de vivir en Portugal. Sí, De repente para llegar a cualquier país, no sé. sí, justamente después de mi estancia en la universidad tuve la oportunidad de recorrer varios países europeos. Bueno, recordar las ventajas de Portugal porque es un país, como le dije, barato, bien, a comparación de otros lugares a los que fui realmente me sacaron el ojo de la cara. Mm. Pero es importante esto porque puedes ahorrar mucho viviendo en Portugal y después con estos ahorros irte a otros países en los cuales tienes que gastar más, ¿no? En general, Portugal tiene tres aeropuertos comerciales, ¿no? El de Oporto, el de Lisboa y el de Faro, que es una ciudad que está al sur. Coimbra no tiene aeropuerto, por si acaso. Entonces, ahí tienes que ir a través del tren o a través del bus. Yo prefería moverme en bus porque, bueno, en Perú no acostumbramos a tomar tren, entonces el sistema de bus me era más conocido, ¿no? Entonces de Coimbra, digamos, a Oporto era 1 hora y media, bien, que no era Mm. nada para mí a comparación de lo que me decían otros portugueses que para ellos es una infinidad de tiempo, para mí era normal. Wow. Sí, 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 claro, aquí es normal. exactamente, de una ciudad a otra 1 hora y media y ahí y justamente en la estación de buses podías coger otro bus que te llevaba al aeropuerto por solamente 2 euros, me parece. Entonces, esa era una ventaja. Y de Oporto, de Lisboa y de Faro hay conexiones a diversos lugares de Europa, ¿no? Como a París, a Reino Unido, incluso hasta Moscú. Entonces, son lugares bastante alejados, pero que con un avión puedes llegar en pocas horas, ¿no? Mm, Ujú. excelente. Entonces yo me imagino que has aprovechado ahí tu estancia para poder también explorar un poco de Europa. Sí, 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 realmente. Yo terminé clases en diciembre con los exámenes finales, el 23 de diciembre. No, el 22 de diciembre y el 23 de diciembre, bueno, yo tengo familia en Barcelona y me invitaron a pasar fiestas allí, entonces me quedé 2 semanas en Barcelona y después, Uy, en diciembre, sí, excelente, qué lindo. sí, exacto, entonces ahí estuve en diciembre y algunos días de enero. Regresé a Portugal y después tuve la oportunidad de conocer otros países, ¿no? De Portugal me fui a Francia, a Alemania, a Polonia, que fue el lugar que más lejos fui.
a Hungría, a Austria, a Italia y a otros lugares, a República Checa también. Entonces creo que también es una oportunidad para conocer otros lugares porque como Portugal es parte de la Unión Europea, puedes andar libremente en estos países que también son parte de la membresía, ¿no? Ujú. Qué lindo, qué lindo todo lo que nos cuentas, Joaquín. Ahora cuéntanos un poco más sobre el lugar donde viviste Ujú. durante tu intercambio, ¿no? Sí, bueno, yo realmente buscaba páginas para estudiantes, pero me parecían un poco caras, lo cual me parecía un poco contradictorio porque al ser estudiantes creo que deberían ofrecer un poco más barato el precio, ¿no? Entonces, explorando Ujú. un poco, me recomendaron utilizar Airbnb. Yo no creía que podía utilizarlo para una estancia de 6 meses, pero sí resulta la página. Bueno, al menos en ese tiempo sí resultaba la página para una estancia de 6 meses, si el anfitrión del departamento lo permitía, ¿no? Entonces, Mm. si haces eso, te hacen un descuento de 30% en toda la estadía, lo cual me pareció fabuloso porque no gastaba tanto. Ujú. Bueno, la casa no estaba tan cerca del Polo 1 donde dictaban las clases, pero como te digo, la ciudad era tan pequeña que no me molestaba caminar media hora, ¿no? O a veces cogía el bus que me tardaba algo de 7 minutos en llegar, entonces era bastante cercano. Mm. Sí, alquilé un departamento perdón, un cuarto en este departamento, pero sí podía utilizar todas las acomodaciones de este. Y también era un departamento, pero un poco para gente estudiante, pero un poco mayor, ¿no? Entonces yo conviví con 3 doctorandos, un italiano, un brasileño y otro chico que siempre me olvido su nacionalidad, pero bueno. Precisamente no es que estuve solo, pero realmente no conviví mucho con estas personas porque eran mayores y porque estaban haciendo su doctorado y realmente necesitaban tiempo para estudiar, ¿no? En- Ah, ok, ok, claro. claro. Exacto, pero a Ujú. veces nos cruzábamos en la cocina, pero era más una cuestión de hola y chao, ¿no? Pero eso, básicamente recomendaría que busquen bien las acomodaciones en las que pueden ofrecer un precio más barato para que les pueda salir a cuenta, ¿no? Ujú. ¿Y la universidad no ofrece alojamiento? Sí, pero esa es también un poco la desventaja porque le ofrecía a estudiantes que venían del mundo luso, ¿no? De donde estuvo Portugal presente, exclusivamente. O sea, solo a brasileños, angolanos, mozambicanos, ¿no? Estos países que fueron conquistados por Ah, Portugal, exactamente, solo a ellos les daban acomodaciones más baratas. Sí, sí, sí. Ujú. ok, entiendo, entiendo. Ya, claro, entonces tenías que buscar otra vía, así que Exacto. sí, pero bueno, qué bueno que encontraste ese lugar, ¿no? Sí, sí, Y felizmente. la seguridad en Portugal, ¿cómo la sentiste? ¿Te Ah, sentiste seguro vivir ahí? Es totalmente seguro. De hecho, antes de ir, vi un ranking en el que se establecía que Portugal es el cuarto país más seguro del mundo. Entonces, Mm. no me sentí para nada en peligro, para nada, para nada. Podía andar a todas horas por cualquier lugar. Realmente es un país súper seguro, súper seguro. Puedes dejar tu laptop y tu celular, digamos, en donde estás estudiando y no pasa nada cuando regresas. La gente es muy confiada y entonces el peligro lo percibí cero. No hay peligro ahí, en Portugal en general. Ujú. Excelente, qué bien, qué bien. De verdad que eso también anima bastante a Sí, pasar incluso de noche también es seguro, imagino, ¿no? Caminar por ahí con tus cosas. sí, de hecho yo los jueves terminaba mis clases a las 8, de ahí me iba a cenar al comedor de la universidad, que también felizmente ofrecía cenas. Y me iba caminando a mi casa y llegaba a eso de las 9:45, 10 sin ningún problema, para nada. Ujú. Ok. Sobre el comedor de la universidad, imagino que habrás podido probar diferentes platos típicos de Portugal, o cuéntanos eso, ¿cómo era? Sí, bueno, primero resaltar que no solo era un comedor de toda la universidad, sino que había bastantes. Había algo de 5 comedores de los cuales podías ir a donde quisieras, ¿no? Pero yo prefería el comedor central, que era el comedor de letras, ¿no? Entonces se identifican por colores y este era el comedor azul. Porque me era más fácil y era más cerca de donde estudiaba, ¿no? Entonces, sí, de hecho la comida era bastante típica. Los portugueses acostumbran a tomar sopa siempre, o sea, siempre. No Ah, puede haber, sí. sí, no puede haber un almuerzo sin sopa. Entonces, la sopa era obligatoria, más o menos ahí.
Y siempre, o bueno, la mayoría de veces comen pescado, ¿no? Principalmente el bacalao, que es su plato típico de toda la vida, que lo venden en diferentes presentaciones. Creo que leí una vez por ahí que había algo de 1000 recetas de bacalao. Entonces, Wow. sí, y es tan barato que también se le ofrecen en los comedores universitarios, ¿no? Y otro aspecto que quiero resaltar es que era bastante barato. La sopa, el almuerzo, el refresco con pan y con postre llegaba a costar 2,40 € porque era subvencionado por el Estado, ¿no? Entonces realmente no Wow. gastaba, sí, no gastaba en comida mucho, ¿no? 2,40 € por almuerzo y por cena, entonces gastaba algo de, ¿cuánto es? 4,80 € al día, entonces comiendo, entonces no es para nada caro, ¿no? Ujú, Y eso fue ujú. un beneficio también. Ujú. Ujú, claro. Y sobre esto, digamos, ¿cómo lidiaste con el presupuesto? Bueno, sabemos que según lo que nos estás contando, Portugal es un país más barato que otros países en Europa, Ujú. pero igual quisiéramos saber cómo lidiaste con el presupuesto, porque al ser un país en Europa, digamos que también es un país nuevo, nosotros no sabemos, ¿no? Y quisiéramos también conocer un poco más de los precios em, Sí. semanales, mensuales para vivir en Portugal. Claro, bueno, realmente mi familia, sin contar el alquiler, eso, ojo, me mandaba 600 € mensuales, ¿no? Mi presupuesto era mensual. Y realmente yo al principio creía que era poco, porque cuando pensamos en soles es poco, ¿no? Pero realmente Ujú. me sobraba porque máximo llegaba a gastar unos 500 €, incluyendo viajes por el interior de Portugal, que ahí se gastaba un poquito más, ¿no? Entonces, Mm. en lo que gastaba más era en pequeños caprichos, digámoslo así, como ir al cine, que sí es un poquito caro, 10 €, ¿no? La entrada. Este, y ir a restaurantes, digamos que ahí sí la comida es mucho más cara, digamos, que en la universidad. Pero excluyendo esos gastos, máximo gastaría unos 300 € mensuales en lo que es mi alimentación, en la comida, en el desayuno, en la lavandería, en todas estas cuestiones que son del día a día, ¿no? Pero felizmente como ya habíamos proyectado un presupuesto con mi familia, no tenía las culpas, digámoslo así, de ir a otros lugares de Portugal, ¿no? Como Lisboa, Oporto, Aveiro, el Algarve, que son lugares un poquito más caros, sí, pero que realmente no son tan caros como a diferencia de otros países, ¿no? Mm, qué bueno que Ujú. puedas haber notado esta ventaja de Portugal. Muchas personas a veces dicen, no, no quiero vivir una experiencia de intercambio en Europa porque es caro, es carísimo todo, y la verdad es que hay opciones, ¿no? Es cuestión de buscar, y qué bueno que hayas podido aprovechar de eso. Exactamente. Ujú. Sí, ¿qué nos dirías entonces sobre el proceso de adaptación a un lugar como Portugal? ¿Es sencillo, es difícil para los peruanos? Bueno, realmente si vives en Lima y estás acostumbrado al caos y al ruido y al tráfico, puede que cueste un poco realmente, porque ese es tu modo de vida, ¿no? E ir a esta ciudad tan pequeña, tan pintoresca y tan tranquila puede causar un poco de esa adaptación, digámoslo así, pero no fue mi caso porque yo me considero una persona tranquila y para mí era como que el paraíso que todo estuviera callado, ¿no? Entonces, Claro. fue más fácil para mí ese proceso. Pero Ah, el proceso de adaptación también lo considero en el hecho de conocer la cultura del país y conocer a su gente, ¿no? Y aquí quiero destacar que los portugueses, bueno, los europeos en general, pero los portugueses en específico son personas bastante calladas, bastante reservadas, ¿no? Que realmente no puedes hacerte amigos de ellos tan fácilmente, ¿no? Entonces eso también mm, fue un poco chocante para mí como latino que soy, que soy un poco más alegre en ese aspecto, de conocer un poco personas nuevas, pero ellos eran un poco más reservados, ¿no? Tenías que realmente interesarte por sus cosas y todo en un tiempo prolongado. Pero lo que realmente me ayudó, y eso es lo que agradezco siempre infinitamente, es que tuve amigos latinoamericanos, principalmente brasileños, ¿no? Para mí, los brasileños son las personas más alegres del mundo, más pintorescas, más sí. extrovertidas. Por ejemplo, cuando conocí a mis primeros amigos brasileños, yo les iba a dar la mano, ¿no? Como corresponde aquí, pero ellos me abrazaron, aunque no me conocían. Entonces eso fue también un poco chocante para mí porque fue como lo opuesto, ¿no?
Claro, Entonces, claro, ya too much, dijiste. sí, exacto. Pero son tan alegres, tan simpáticos, tan lindos los brasileños que realmente hice amigos brasileños al toque, ¿no? Amigos Ujú, portugueses uno que otro, pero realmente su proceso de hacer amigos toma mucho más tiempo, ¿no? mm. Ujú. ¿En las clases de la universidad tenías amigos también de otros países? Sí, realmente la Universidad de Coimbra, algo del 30% de sus estudiantes son extranjeros, ¿no? Y bueno, y dentro de este 30%, la mayoría son brasileños, ¿no? Pero sí, había de otras nacionalidades, había ingleses, había franceses, había españoles también, con los que me comunico un poco debido al idioma también, y también me Ujú. facilitó un poco esta cuestión del idioma. Pero sí, realmente es una variedad de nacionalidades bastante interesante, ¿no? Que a veces los portugueses también lo toman muy a bien porque eso demuestra su capacidad de interculturalidad, ¿no? Ujú, ujú, perfecto. Ahora, cuéntanos de repente alguna anécdota que quieras compartir con nosotros que te ha pasado cuando de repente llegaste a Portugal o algo que quieras compartir. Sí, bueno, me acabo de acordar de que realmente viví un huracán literalmente en Portugal. Eso fue una Oh, experiencia, no. sí, nunca me lo imaginé porque nunca se escucha de huracanes en Europa, ¿no? Siempre es en el Caribe o en Estados Unidos, pero en Europa Exacto. jamás. Bueno, resulta que esto me acuerdo de la fecha 13 de octubre. Iba a ser un viaje al santuario de Fátima, ¿no? Que también lo recomiendo bastante porque es un lugar bastante bonito, donde hay mucho fervor católico, digámoslo así. Y esto ocurrió en la mañana, ¿no? Y fui justamente con mis amigos brasileños, está a una hora de Coimbra, el santuario de Fátima. Y después, bueno, cuando estábamos en el santuario, hubo una alerta de huracán, o sea, estaban pasando las noticias de que justamente a eso de las 9 de la noche iba a llegar el huracán Leslie, se llamó. Exactamente. Entonces, como que era temprano, pero nos dijimos, bueno, hay que regresar de una vez a Coimbra, ¿no? Entonces, después del almuerzo regresamos y realmente no pasaba nada, ¿no? O sea, era un día soleado, todavía hacía calor en octubre, ¿no? Era un día cualquiera. Yo fui a cenar tranquilo, me regresé a mi casa y eso de las 9 de la noche comenzó una lluvia terrible, terrible, terrible. Nunca había visto una lluvia tan fuerte en mi vida. Horrible. Mm, Entonces, como que me comencé a asustar un poco, pero lo más fuerte fueron los vientos. Ahí cuando el huracán, bueno, no tanto huracán, sino más o menos un tornado de clasificación 1, felizmente, pero fue bastante fuerte, que ah, sí, ok, ok. que alcanzó los 85 kilómetros por hora, creo, de viento, que realmente uno pensaría que sería poco, pero el sonido era lo que más asustaba, porque los vidrios chocaban, podía ver los contenedores de basura arrastrándose por el piso, maceteros también que había al frente de mi casa que se estaban arrastrando y yo, uy Dios, no, ya no la cuento porque justamente el Wow. ruido era tan fuerte que me asusté bastante. Felizmente la luz no se fue en ningún momento, podía estar en internet felizmente, y esto duró algo de 3 horas, si no me equivoco. Los vientos comenzaron a las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana, más o menos. De ahí se Ujú. calmó. Y después pude dormir tranquilamente, desperté y pucha, salí y habían árboles caídos, hojas por Oh, doquier, terrible. Y justamente el jardín botánico del que te comento, ujú. cerró sus puertas durante al menos 3 meses porque muchos árboles se habían caído precisamente por este tornado, ¿no? Entonces, Ah, digamos que no es o sea, no es un lugar donde existan tornados mm, frecuentemente. no, 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 para nada, pero esto fue algo anómalo, ¿no? Entonces, Ah, ok. sí, fue bastante de miedo, pero fue una de las experiencias así que nunca me voy a olvidar en mi vida, ¿no? Ujú. Claro, claro, sí. Y eso que me cuentas que es de grado uno, ¿no? Digamos, bueno, Sí, para quienes no saben, son como 5 grados, me parece, y el sí, grado 5 es el máximo. Es justamente, ahora en las noticias hace poco en Estados Unidos hubieron unos tornados, esos eran de grado 5 y las noticias eran devastadoras, ¿no? Con inundaciones, tenían que llevar a la gente a otro lado, una cosa de exacto. locos. Ujú. Y grado uno y lo que me cuentas es, parece, pues, no sé, un poco más, ¿no? Bueno, sí, Pero, sí, también por el hecho de que nunca haya experimentado yo un tornado, un huracán en mi vida, ¿no? Para otras personas, pues, les habrá parecido algo normal, pero para mí no, para nada. ay, sí, qué Ujú. bueno que estés bien y qué bueno que no pasó a más. Así que, pero bueno, al menos has sobrevivido a un huracán en Sí, Portugal. felizmente.
Sí. Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poco, Joaquín, la entrevista, Ujú. quisiera que nos compartas 3 aprendizajes que te estás llevando bueno, que te has llevado de todo este intercambio. Sí. Bueno, el primero creo que es el proceso de adaptación solo, ¿no? Bueno, yo desde que ingresé a la universidad vivo solo en Lima, pero realmente estar solo en un país representa retos, pero creo que esos retos realmente una persona independiente los puede hacer, ¿no? Entonces veo a varios chicos que realmente no sé, quieren animar a hacer un intercambio porque van a estar solos, porque la cultura es distinta, porque no van a hablar con nadie, pero realmente una persona tiene las capacidades individuales para adaptarse a un lugar, sea donde sea, ¿no? Entonces la capacidad de vivir solo es bastante importante, ¿no? Otro aprendizaje, y este sería el segundo, es que puedo con otro idioma a pesar del otro dialecto, ¿no? Como lo dije, Eh, fui con el portugués de Brasil así todo canchero, todo dispuesto, Confiado. confiadísimo, y cuando llegué a Portugal realmente era otra cosa, ¿no? Pero con paciencia, con dedicación, con escuchar más a la gente hablar, el oído se adapta y tranquilamente pude concentrarme en aprender portugués europeo, ¿no? Y el tercer aprendizaje es mi corroboración de la carrera, ¿no? Ver tantos lugares históricos, no solamente en Portugal, sino también en otros países de Europa a los que fui, averiguar más de las cuestiones que me interesan. Por ejemplo, cuando estaba en Alemania y ver búnkeres, museos dedicados a Hitler, a los judíos, que son temas que me fascinan de la historia universal, realmente me hizo reconfirmar mi vocación de historiador, ¿no? Ujú. Mm, qué interesante, Joaquín. Qué bueno que nos hayas compartido tu experiencia con nosotros. Finalmente, ¿qué le podrías decir a quienes aún no se han animado a realizar su experiencia de intercambio? Chicos, anímense, realmente anímense porque es una experiencia inolvidable. Creo que toda persona debería hacer un intercambio, no solamente estudiantil, porque también es cultural, ¿no? Conocer otras personas, otras vivencias, otros platos de comida, es totalmente diferente. Y realmente les animo a irse de intercambio al lugar que quieran, pero debido a mi experiencia en Portugal, si es que quieren animarse a ir a Portugal, pueden hacerlo. Uno, porque creo que es el país más barato de Europa Occidental, ¿no? Y entonces no creo que tengan tantos problemas con la cuestión económica, realmente sí se puede. Y otro, porque es un país súper tranquilo, súper ordenado y súper lindo, ¿no? Al menos la capital, Lisboa, es una de las ciudades más bonitas que conozco, entonces ver todas esas experiencias y todos esos aprendizajes realmente les va a enriquecer no solamente académicamente, sino también personalmente. Ujú, Ujú. ujú. Excelente, Joaquín. Muchas gracias por compartir todos los tips, los detalles con nosotros y bueno, espero que te vaya muy bien, que ya sé que estás avanzando con tu tesis y estás a punto de cerrar toda la etapa universitaria. Sí, Así que nada, muchos éxitos. no, más bien muchas gracias, Catherine, a ti por la entrevista y nada, los animo a que hagan su intercambio. Ujú. Sí, bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y ahora en YouTube como PUC International. Y bueno, estén atentos a todos los posts que estaremos compartiendo y también el próximo domingo a nuestro nuevo episodio en Spotify y en Apple Podcast. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.